No sé si también quieres decir como algo del bueno, el formato. La idea es que esto también sea como, bueno, igual iba más de cancha de pero lo voy a decir de otras formas, que sea como periódico y que a cualquiera que le interese como la pintura y más o menos qué podríamos llamar como hacer pintura hoy en día o aquí en la Ciudad de México por lo menos, pues venga aquí, vea una pieza y la comente pues hasta donde le interese como hacerlo, pero el chiste sí es un poco una sesión como muy enfocada en una sola cosa. A mí me tocó primero y la pieza que traje es esta. No sé si quieres como que cómo iba el asunto, si quieren verla, acercarse a la pieza, ver primero y luego yo digo algo o cómo sí. prefieres. Ok, un poquito la onda también es que creemos que tenemos aquí la oportunidad de ver una pieza hasta que queramos, ¿no? Entonces la pieza aquí es el pretexto también como quitar un poco el formato de la pieza colgada, que nos podamos acercar y platicar a partir de lo que diga Cristian. Entonces, no sé si llegaron antes, ya la vieron, no quieren pasar a verla, podemos dar un ratito para que se acerquen y la vean como a detalle, porque creo que vale la pena acercarse a verla y después comenzamos a platicar. Bueno, ya la vi. Es que Si todos ya pasaron. Si tú llegaste a las horas. Es tan interesante el proceso que dije. Pues yo, sí, exacto, como dando chance un poquito a que todos vean un poquito de qué va la pieza. Ya después... porque sí, a diferencia de una exposición o algo así, que no es tanto eso, lo que vamos a hacer, exposiciones chiquitas de una pieza, no va por ahí. O sea, creo que también aprovecha el formato como de plática así muy informal, de que son obras que nos gustaría platicar porque quizás tenemos preguntas sobre ellas o son un trabajo muy reciente o quizás todo en proceso o no terminado. La idea de estas sesiones es que vayan por ahí, no tanto como traer una pieza y decir, vean esta pieza, en sesión. Ajá. sino que, como entre todos. El proceso. O sea, puede ser en proceso, puede ser algo que acabas de hacer o puede ser algo que o sea, no sé, de lo que hiciste antes pero que nunca quizás ¿Te atreviste a hablar de eso? o tenías preguntas o querías platicarlo. Como que es de la idea, ¿no? Sí, entonces, gracias. Una referencia teórica que tengo. ¿Qué pasó? Una referencia teórica. Bueno, en este marco, no sé, tus influencias. O sea, porque puedo decir muchas cuestiones y decirte, tienes remanentes de o tal escuela, etc. no sé. Bueno, es que hay que dejar que, Sí, más sí. bien, después de que la veamos, tú empieces a dar, ¿no? Pues digo, Sí, platica. Hablar. también es una cosa como de que ahí está, ¿no? Y me da así como pena, pero hay un estas piezas de acá, que independientemente está chistoso, porque estamos hablando de pintura y entonces la propuesta de esta como maqueta es en realidad ser una pintura que tiene como pequeños momentos o cachitos de cosas adentro como manera de maqueta, pero también son pues por sí mismos elementos importantes como de un asunto que yo identifico como pintura. Lo que pasa también aquí con esto de colores y formas y materiales, que es un uso como muy de arquitectónico en términos así de modelar y hacer una maqueta, viene de... Digo, lo menciono no porque igual y se vea totalmente allí, pero sí fue importante, y mencionar los procesos creo que va a ser importante en estas sesiones. Un diseñador gráfico de la Bauhaus que se llamaba Herbert Bayer, que hacía estos como diseños para espacios, o sea, como una tienda de cigarros o como un cine. En un caso en el que esta pieza como que se basó mucho, y si van a Google y lo buscan por ahí, que de hecho el evento tenía esa imagen, en la Bauhaus había un taller de pintura mural y es muy interesante porque o sea, permite como involucrar como un número importante de alumnos interviniendo en los espacios de la escuela. Y hay una propuesta de la escalera de la Bauhaus que tenía 3 pisos de Herbert Bayer para en cada piso hacer una intervención al muro. Pero obviamente muchas de estas cosas no pasaron nunca. O sea, las sabemos como porque existen estos pues como pósters o estampas o maquetas increíbles. Y la historia las tiene como un poquito como en esa característica como de objeto artístico como chiquito, en el que sus propias formas hablan más
como por sí mismas que de lo que el proyecto al que describían como modelos, ¿no? Algo así. Tiene como un cine que también son 3 secciones y cada sección es de un color y al final está la proyección. O sea, son cosas muy extrañas, como si las viéramos en el mundo. En realidad no tendrían, no sé qué sentido tendrían, pero como modelos y sobre todo como la idea bidimensional de algo que existe en el espacio, pues son muy interesantes. Entonces me salió esta curiosidad de hacer una pintura que también fuera como un anaquel de mis tipos de gestos favoritos. Y bueno, y empecé como a acumular. Y entonces a partir de Herbert Bayer pues hice como una cosa que me interesaba como en 3 pisos, ¿no? Originalmente la escalera era una escalera y después no fue porque como que se veía muy bobo. O sea, es un asunto muy interesante de la piedrecilla que cuando intentaba hacer una maqueta, como hacerla bien, como a detalle y hacer una pequeña pinturita, se volvía muy, muy ridícula, en mi opinión. Y entonces, así como una casita de muñecas. Eso era interesante, pero como que no tanto. Y igual no me pude escapar de eso, pero de todas formas, conforme los gestos eran más como... O sea, lo que voy es que podría como arrancar un cachito de esto y ponerlo en la pared y sería una pieza muy, muy chiquita, no una escalerita o algo así. Y bueno, la idea era como poblar la pintura de estas como esculturitas. Y pues ver cómo funcionaba así, o sea, si tenía sentido, si te hacía como algo, como lo que los modelos de Herbert Bayer me hacen a mí, como de ¿cómo se llama eso? Como hacer como compartimentos de ideas, así como gestos, pero bien claro, así como una pintura que va en el segundo piso, una ventana que es de colores, como cosas así. Pues así. Hablabas de Walter Gropius, fue su maestro. Bauhaus, que tenía estas ideas, sombra, luz. Sí, el Herbert Bayer trabajó con Gropius, pero sobre todo con, ¿cómo se llama? Hannes Meyer, el segundo director de Bauhaus, Dessau, que es la que tiene esta escalera como muy bonita. Pero porque son las luces y sombras, todo totalmente de Gropius, que son estas posiciones. Sí, o sea, también es eso como de... O sea, los mismos... Hay materiales que yo uso como para cosas mucho más, pues no sé cómo llamarlos, que lo uso de otra manera, como el soporte para otro tipo de piezas o para en otras dimensiones, o como... Y que aquí tienen un rol así como de gestito, ¿no? Y de repente eso me gustó también, que hay como una cierta economía o sea, a veces entonces me doy cuenta que a veces es abuso de algo y aquí ese algo tiene como o sea, lo necesario como para que yo indique como su presencia y así, ¿no? Pero es interesante porque dialoga con el espacio, si te das cuenta, no hay esta, ¿cómo decirte? Como si fueran automatismos, o sea, como si fuera al azar, porque si hay un diálogo, una narrativa entre espacio, luz. No sé cómo tú lo ves. Pues la otra era exactamente eso, que como es pues en mi opinión, o sea, como en el lugar donde está en mi trabajo, sí es muy, muy reciente, es como una cosa que no he aprendido a hacer súper bien y así. El lado de la luz se me hace interesante, por ejemplo, si es una maqueta que tiene partes que reflejan luz y que son transparentes, así, quizás no, como la pintura tiene que tener su propia luz también, ¿no? O sea, como no sé, estamos bromeando de eso hace un ratito, como de que una pintura que requiere, o sea, una maqueta que requiere como su propio cuarto o algo así. O quién sabe, ¿no? O sea, porque también está eso de que las dimensiones de las cosas son o sea, sí intenté hacer pinturitas, y en serio sí se veían como pinturitas, no como un gesto económico bien, claro, o sea, no se veía como una pintura. Y también, o sea, hay partes que sí pegué, hay partes que no, que son, o sea, que no sé si van ahí o no, entonces algunas cosas se pueden quitar, otras no. Pueden funcionar como piezas afuera, o sea, son fragmentos de las cosas que usas a veces, ¿no? Sí, o sea, totalmente, sí. O sea, sí, esa es una de las cosas que me llama la atención, que pues, el plano azul que está ahí recargado, pues lo puedo quitar y ponerlo aquí y ya. O sea, no.
yo quiero saber algo, tal vez no tenga mucho contexto con lo que acabas de decir, tal vez sí. Pero ¿tú consideras esto una pintura? Sí, bueno, sí. Totalmente sí. Sin reserva, 100%. Sí. Sin dudarlo. O sea, ¿y cómo podrías justificarlo? O sea, bueno, no por mí, obviamente, porque me yo quién. Y además, yo también podría verlo así, pero me interesa mucho saber por qué tú lo justificarías o lo presentarías como una pintura. El problema, bueno, no sé, quizás hay mis razones también, vas a decir como, bueno, ahora justifica tus razones o algo así, pero, o sea, la primera cosa que... Saber las tuyas. Para mí es una como cosa que definitivamente siempre es de la pintura, ¿no? Siempre es de la pintura, pero para mí siempre es de la pintura. Ajá. Es esto como de economizar la luz en un plano, o sea, como tener muy claro la actividad de la luz en un plano. Que esto poder decir, bueno, pero el cine qué, y así, ¿no? Pero hay, sí. Pero hay una cosa acá que es como el otro lado de eso, y es que sí estoy lidiando como concretamente como con un pequeño peso, como con un pequeño objeto. O sea, para mí eso es... Pequeño. Sí. O sea, ¿Para ti qué es pequeño? Económico. Es que no es como... Sí, tamaño. Sí. Como en el borde, ¿no? De ser un objeto. O sea, la superficie de la pintura es como así, ¿no? Pero en realidad es un objeto, como un objeto muy interesante, Sí, como por supuesto, sí. como de áreas activas, Claro. y que está en un soporte. Pero que a veces no se ve porque las distancias son así, ¿no? O sea, Además es fijo, de alguna forma, ¿no? Como que su tiempo es medio imaginario o algo así, pero... para ti este es imaginario. Sí, total, o sea, sí, es un ejercicio como de imaginación. Siento Bueno, para mí. Que en esto que estamos viendo hay una operación que haces que usualmente utilizas la arquitectura del propio lugar en el que expones o las disposiciones físicas, y entonces activas como estas piezas en diferentes, sobre todo los imanes, ¿no? Como en diferentes partes de las salas. Y aquí es como si todos esos requerimientos arquitectónicos los incluías dentro de la pieza. Entonces eso creo que puede ser interesante, porque entonces sí, circula dentro de sí misma, ¿no? Ya no, o sea, hay una interacción con la arquitectura, pero hacia afuera, pero también hacia adentro, como tú creando la arquitectura. Pero Sí, yo tengo otra duda. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que dices y entiendo lo que tú dices, pero ¿por qué si es tridimensional en términos relativos la consideras pictórica o una pintura? Pues como que estos dos, digamos, como características, como una de objeto y otra como lumínica, para mí no, o sea, no son necesarias. No O sea, están no, peleadas. pues es que no es, o sea, no sabe como, perdón. Sí. Lo que pasa es que yo entiendo bien la pregunta de ella, porque hay una tergiversación de la definición técnica de la pintura. La pintura ya como que técnicamente, cuadradamente, en el momento en que usas una gota de pintura, ya puedes salvarla en esa definición. Aquí ni siquiera hay una sola gota, aparentemente. Pero ¿no? hay pigmento, Bueno, pero hay muy luz. ahí muy mal. Oye, pero O sea, Es como este artista que había dicho que su pieza de teatro ya era cine. Cuando técnicamente no estaba filmando. Es que es eso, o sea, más bien pienso que cada quien como artista define los límites entre pintura, cine, teatro, bla bla, pero, o sea, yo no estoy, o sea, juzgando si es pintura o no, yo solo quiero saber cómo tú lo ves, cómo tú lo asimilas, cómo tú piensas que este plano iluminado en este espacio con esta arquitectura es pintura. O sea, porque eso a mí se me hace muy interesante porque me abre horizontes muy cabrones, o sea, a mí. Y eso entonces va por otro lado. A mí una cosa por la que siempre digo así, como, vamos a hablar de pintura o algo así, es de que, o sea, a mí se me hace como, no sé, históricamente, por lo menos como yo pienso, como yo aprendí a ver imágenes, se me hace como que la pintura es un muy buen símbolo como de inspeccionar algo, o sea, como de inspeccionar
o sea, como esta imagen, este momento de inspección de las imágenes para mí de alguna forma siempre es pictórico, o sea, eso es muy raro decirlo así y es totalmente desde mi trabajo, pero sí, o sea, alguna vez lo mencioné antes que casi es como algo, ¿cómo decirlo? O sea, si es la mirada como economizada en la inspección puede convertir casi cualquier cosa en pintura desde mi forma de trabajar, pero eso no significa para nada que o sea, esté como justificando lo que hago como pintura o algo así. Significa que la operación que llevo a cabo es muy similar con pintura en un sentido histórico. Cuando voy a un museo, Similar. muy similar, o sea, yo casi Pero, no lo distingo, o sea, bueno. Similar, pero no. Hay un marco lo teórico, considera. Oscar Schlemmer, que es el del ballet británico, tiene obras muy parecidas, que es el marco teórico a referir. Suetrán en Rusia, Tatin con estos patrones así. O sea, sí hay un referente, no es así. Sí es pintura para mí. O sea, porque ellos ya estas vanguardias de 1910 a 50, hasta que empezó la emergencia de la Bauhaus, sí hay estas referencias, nada más es falta de documentación y sí, vamos, que sí, esto se llama pintura, ¿no? Bueno, pero independientemente de la falta de documentación, porque no puedes, Sí. o sea, bueno, independientemente de eso, creo que si hablamos de por qué esto o esto no es pintura, más como por la estructura y la construcción, eso o sea, parece más como un chiste de la desmantelación de la pintura. De construcción, No de construcción, de desmantelación. Desmantelación. O sea, porque vemos todos los elementos expandidos, entonces, Sí. como en las pequeñas muestras. ¿Tú lo consideras una desmantelación o Lo acabo de inventar, ¿eh? o pictórico? Bueno, No, pero o sea, sí, pero pero funciona. está interesante. Ajá, sí. A mí, por ejemplo, me encanta esa anécdota del estudio de Piet Mondrian, en el que todos los estudios o sea, es como así, ¿no? Es como estos Sí, planos así. invadiendo, y lo visita Calder y le dice como, o sea, todo tu alrededor está como lleno de estos planos de color, no has pensado como en hacer que se muevan. Y dice, ¿qué hablas? Se mueven rapidísimo, ¿no? Eso es un poquito de lo que estoy hablando. Hay una forma o sea, a pesar de que estas cosas estén sobrepuestas en arquitecturas, planos, aunque sean imaginarios, aunque sean económicos, chiquitos, en realidad no es esa como sustancia y cohesión. O sea, para mí ahí sí hay una cohesión que no es necesariamente la de la continuidad de los soportes o de los cubrientes o de los pigmentos, pero sí la hay. O sea, sí. O de una unidad, ¿no? Porque también decías que los elementos se pueden salir, o sea, puedes tomar uno y puede, o sea, ni siquiera funcionar como una pieza aparte, eso no importa, o sea, pero como sacar los elementos que estén aparte. O sea, no tal cual no funciona, o sea, ni tampoco creo que sea la intención que es la pintura estática o bidimensional. Aunque pareciera un chiste lo que dijeron al principio de la convención es cuadrada, o sea, viene como súper al caso. No es un chiste, yo sí estoy de acuerdo, o sea, sí. No, pero sí, o sea, es casi un elemento de iconicidad, como para que lo relaciones mentalmente. Sí, claro. ¿Tú crees que hay un estándar de lo que es la pintura en cuanto a tela y bastidor y colores? O sea, ¿crees que se haya estandarizado su manera de hacerse por tipo mayoría? Es lo que decía con la tergiversación de la definición técnica. Claro. Típica. Es que, Cuadrada, por ejemplo, yo no estoy, pero yo es más en mi postura, o sea, él es el que tiene que hablar con respecto a eso, o sea, cómo él define la pintura, ¿no? O sea, él tiene una, yo tengo otra, y aquí estamos como para enriquecernos de nuestras definiciones de pintura y reflexionar y todo eso, o sea, no sé si tú tengas una delimitación formal de la pintura. Y si sí, ¿cuál sería? O sea, delimitación formal es como... No, pero es que pero yo estoy de acuerdo con que no es necesario. Pero es que no sé bien como delimitación formal, más bien necesito saber un poquito más como tú qué le llamas delimitación, o sea, eso es, o sea, como... Técnica formal, o sea, ¿por dónde tú le llamas pictórico a lo que le llamas pictórico? Púmbale. Porque, Pues, o sea, ¿qué puntos son los que constituyen
esa idea que tienes de la pintura. Hay lo mismo, hay marcos teóricos, hay referencias. Pero aunque No, no pero sea, él tiene sus o sea, cosas. por ejemplo, pensar en cómo constituye yo un objeto. Número uno, para mí la pintura tiene mucho que ver con bueno, no sé teoría, pero con pensar un objeto. Ajá, pensar un objeto. En términos como más o menos, vamos a llamarlo de alguna forma como históricos o ontológicos o no sé, hay cosas que un objeto, por ejemplo, puede ser y un evento quizás no sea o algo así, ¿no? Y sobre todo mucho que ver con el tiempo. Claro. Hay una forma, por ejemplo, para mí, pensar en pintura constituye una buena parte del objeto pintura. O sea, no me imagino, por ejemplo, la pintura, por ejemplo, esta idea de ir al museo y olvidarme del museo que exhibe pintura, o del color del muro, o de si la luz es adecuada, no sé, o sea, este tipo de cosas, cómo huelen los estudios, o sea, estas cosas de repente se romantizan y de repente se vuelven como muy concretas, como de actividades. O sea, para mí el objeto de la pintura es una buena parte de eso, es unas referencias, o cómo decirlo, como no sé, como esta. Sí, o sea, como la invocación de la pintura, pensar en un objeto pictórico es una buena parte, quizás la mayoría, de lo que yo voy a encontrar de pictórico en las cosas. Por eso digo como que me puedo quedar viendo algo hasta que se vuelve pintura. Pero, Por supuesto. pero estoy de acuerdo que tú digas como, bueno, entonces, o sea, cómo traes algo y lo pones ahí y No. tienes tus límites, No. o sea, sus formas. O sea, yo lo que mira, para mí, o sea, si yo lo viera y así sin ti, sin todo esto, pensaría, esto es pintura. Porque yo soy pintora. Y porque yo lo sintetizo de una manera, pues, muy particular. Pero yo quiero saber cuáles son los puntos que para ti constituyen a una pintura. Pues la luz, ¿no? ¿Dijiste? La luz, el Pensar en espacio, pintura El color es muy obvio ahí. O sea, Creo que pensar en pintura, o sea, creo que es Pensar en inmediato. pintura. es que sí es, o sea, hay una buena parte de como desacuerdo en eso, y estoy totalmente de acuerdo con ese desacuerdo en el que dicen, no es suficiente Sí. pensar en pintura para hacer pintura, aguanta. Claro. Pero hay algo, y sobre todo por esta como cosa, no voy a llamar a chafa, pero como electrónica, en el que yo sí creo que hay una realidad física en pensar sobre las cosas y lo que hay en las cosas, que eso suena medio cósmico, pero creo que... sí. Lo que tú dices es la doxa, o sea, el estereotipo de la idea de que es un objeto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy puntual, pero una vez hicieron dibujar a unos niños de kinder lo que es un pescado. ¿Y sabes qué dibujó el 80%? Una barra. Una barra porque generalmente a los niños de kinder les dan de comer el pescado en forma de barra. Entonces, eso es lo que pasa, en el mismo ejercicio, lo mismo. Piensan que es lo que Los digo, niños es lo que te digo con ¿no? la tergiversación. Pero los niños Símbolos, británicos. Pero es lo que te digo con la tergiversación de la idea técnica cuadrada de lo que es una pintura. Pueden, si entra alguien aquí, un niño de 10 años, 15 años, y dice, es una pintura, te va a decir no. Entonces, es ahí lo que ella busca. ¿Cómo haces para que eso cuadre? ¿Cómo desvías esa definición? O sea, a mí técnica? me interesa. ¿Cómo rompes con ese doxa? Pues? Pues bueno, ahí entro yo. Hablas de doxa. Buena idea. Y la contraparte de la doxa es la epistemología. No sé si alguien tenga referencia. Y lo que tú dices es un significante. Un significante es esta imagen que tienes en la cabeza y lo conviertes en un significado. Como un niño se agarra y dice, pues sí, ¿no? Se le entra lo visual, lo procesa, lo arroja a lo que entiende. Significados significantes, vaya. Pero desde el lado más epistemológico del arte, de la arquitectura, no sé. Para mí, sería. Bueno, Sandra, ilumínanos. No. No, sígale. Pero ves que, yo entiendo bien la pregunta de ella. Lo que ella busca es que, ¿un por qué? justamente, evitar la definición de la doxa, digamos, la típica definición. Entonces ya te tienes que salir de la definición física a la definición, digamos, de la instancia, del momento, de crear un estado, de congelar un momento. No sé si me explique bien, pero
para justificar que eso es una pintura, ya obviamente no lo puedes argumentar, digamos, desde el punto de vista de lo físico, sino del aura, de lo que lo rodea, pues, de lo que aporta y lo que congela en ese momento, no sé. ¿Sí ves lo que voy a decir? Porque obviamente desde el punto de vista técnico-físico no puedes justificar que eso es una pintura. Desde la doxa. Uy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por eso, desde la doxa así impuesta. Pero ¿cuál es la doxa actual? La doxa impuesta milenaria, centenaria. No hay, güey. Sí, desgraciadamente sí. No hay. Mira, aquí Sandra. Pero no por ello historiadora sea. del arte. Güey. Espérame. Mira, la historia también No porque se sea renueva. impuesta y demográficamente aceptada, sea absoluta, ¿me explico? Es que no podemos hacer lo que tú dices. Estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, desde Brunelleschi. A ver, ¿cuál es la doxa? percepción cíclica del Renacimiento a esto, o sea, la historia del arte, ¿qué sería entonces? O sea, no podemos comparar tampoco así. Bueno, pero creo que el compañero más bien Está se muy refiere... Bueno, creo que acaso te referías como a la, digamos, igual con el ejemplo del pescado, la idea arquetípica de la pintura. Ajá. Pero, o sea, bien, hablando desde un punto de vista muy, muy primitivo, esto caricaturiza incluso la idea de pintura, o sea, sí parece hasta cierto punto. O sea, y más que parecer exalta los medios con los cuales se supone que se hace lo pictórico. Entonces, igual y te refieres en el sentido a que Por eso, es donde ya no tienes. justamente para vencer eso, lo que ella pregunta, ¿cómo lo adentras a ese universo denominado pintura? Entonces, justamente lo que yo te digo es que no lo puedes argumentar desde el punto de vista clásico, físico, así. Pero entonces tú tienes que argumentarlo de tu forma, punto. tienes que argumentarlo de forma, digamos, no del primer plano, sino segundo o tercero, lo que evoca una pintura per se. Ya sería pasando un curador. No sé, pero no, y creo que, no sé quién dijo que si llega un niño y lo ve, dice que es pintura, no, el niño no sé. No, yo dije eso, que al revés diría, no es una pintura, Exacto. porque él No, totalmente, estoy súper de acuerdo en el ejemplo de que... Depende de qué niño, ¿no? Bueno, Exacto, Sí, por eso, hablo demográficamente, estadísticamente hablando. O sea, a ver, hay que dejar hablar otra vez al artista, por favor. Sí, Sí, por favor. Por ejemplo, alguna vez ya como que entró este tema en juego en alguna ocasión anterior que tuvimos chance de platicar sobre el trabajo. Y entonces hay esta discusión que creo que es bueno, es súper sano tener de que, bueno, hay una cosa que le llamamos lo pictórico por lo pictórico, hay una cosa que le llamamos pintura porque es pintura, ¿no? Y sus diferencias van de la mano como con la capacidad que tiene alguien de tener una conversación sobre la pintura que generalmente evoca como lo pictórico, sus posibilidades. Y otra cosa como la concreción, si quieren, mural, no sé cómo llamarle a estas cosas, como que sostienen los objetos pintura, que es un consenso que tiene una tradición, una historia y una serie de procesos que generalmente no dejan mucho lugar a duda. Esa es mi pero sí lo dejan, en realidad sí lo dejan. O sea, hay una cosa increíble, por ejemplo, sobre... De hecho, el material del foam board, esa es una historia interesante. El material del foam board se me ocurrió no evocando necesariamente otras maquetas, sino el hecho de que los museos utilizan mock-ups de foam board para poner las piezas. Las pinturas son foam board. Son maquetas. Pero en realidad, y si la volteas es otra cosa. Entonces, hay una realidad de estas cosas que definitivamente es una pregunta muy concreta sobre un objeto. Vamos a llamarle, no una pintura, es un objeto pictórico, pero podría ser cualquiera. O sea, van a poner ahí una pintura de los 2 metros por 4 metros. No van a decir, entonces es un foam board gigante de ese tamaño, lo ponen ahí, ocupa el espacio, más o menos les indica, lo quitan, y después va una pintura, pero quizás el que hizo el mock ni siquiera sabe cuál es. Está pensando en un objeto que es una pintura, pero no sabe cuál es la pintura ni qué contiene. Es más o menos una operación similar a la que yo realizo. Yo. Siento que estás redefiniendo la doxa de la pintura. Y eso está chido. O sea, ¿por qué? Pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué redefiniendo? Más bien Pues porque pero para un niño de 15 años esto no le parecería pero una es que más que pintura. redefiniendo, yo siento, en especial con ese ejemplo que acaba de dar en relación al foam board, que, o sea, no lo redefine, sino que devela ciertos aspectos de la pintura. O sea,
Claro, los devela, pero los escribe. Es que sería interesante. ¿Alguien ha hecho museografía? ¿Alguien ha montado eso así? Ah, no, bueno, Museografía. No sé. Porque lo que tú dices tiene razón, o sea, no es la perspectiva de este. Bueno, y es diferente, es un contexto muy diferente. Por lo que tú dices, sí, podría aparecer en espacio y tiempo. A mí, por ejemplo, se me hizo muy importante esto que nos dijiste de, bueno, es que yo quiero preguntarte, pero yo no tengo esa duda porque yo soy pintora. Creo que por ahí va el asunto. Sí. O sea, definitivamente, pues esto se te aparece y como estas cosas esta conversación que tú ya tienes, como, no sé, pero tampoco creo que el objeto como desaparezca per se si no tienes eso. O sea, creo que el formato maqueta o como quieras verlo, pues es muy interesante por las razones quizás más primarias, o sea, porque como estas son toda la inspección, o sea, que está hecho como para que prestes atención a sus pequeñas partes y cómo se relacionan y qué están intentando describir como todo. Y es un mapa de algo más grande también, ¿no? Una maqueta. Es un mapa de algo más grande, no es un pequeño resumen de un proyecto. Por lo general sí, a mí, o sea, esto parte de este cuate que les platiqué porque para él nunca pasó como de estas maquetas, estos dibujos algo más grande. Y se notaba porque eran dibujos muy interesantes, ¿no? O sea, no había necesidad de convertirlo en... Pero también hay una cosa de escala en la pintura que podrías relacionar, ¿no? O sea, una pintura siempre es algo más grande, ¿no? Ya sea que está al fondo o que dé la sensación de que está al fondo, como en una representación del espacio clásico o que está en otra parte, ¿no? Una pintura nunca es la cosa, nunca es la cosa. Oye, bueno, y tu obra sí es in situ, ¿verdad? Y porque es más grande, wow, es un espacio, No, y de hecho algunas cosas, bueno, o sea, es que está a punto de mencionar eso porque lo chistoso es que tanto la maqueta como la pintura se siente, y el hecho de lo que acabas de decir hace rato, se sienten ligeramente ajenos al espacio. Esto se siente como completamente ajeno, o sea, no lo único con lo cual podría conectar esta maqueta con el espacio es esa luz de ahí que probablemente la pusieron especial para esta situación. No, O sea, para nada. bueno, pero parece. Improvisar aquí. No, pero es una buena relación. Sí, es verdad. Es una buena relación y creo que por ahí va porque cuando estaba pensando en o sea, definitivamente sí, lo que decía Eric sobre cómo otras piezas que hago, por ejemplo, irían más de, o sea, lo que esta cachito de aquí hace como para este lado de la maqueta, pintura, lo que sea. A veces lo he hecho para espacios, ¿no? Así como cambiar un color de una ventana ya, pum. Y normalmente existe como ese vínculo entre lo que está haciendo. Acá, sí, definitivamente, a pesar de que esto lo pusimos como para que todos los demás que vienen después tengan una luz un poquito más sana. Sana. O sea, esto. Uy. No, apáguenla, si no me creen. O sea, esto de acá definitivamente se beneficia de o sea, ¿no? Y hay una cosa como de este lenguaje como de señalarla también, o sea, directamente a ese artista. No, ya está, igual te imaginas que si vas a hacer una galería, algo así, le pondrías una luz. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué piensas de una pintura bidimensional? O sea, que no rebase estos planos como del espacio, o sea, que no vaya más allá, que no se adentre en esta historia del arte, de la Bauhaus y teórico. ¿Qué piensas de una pintura así? ¿Qué piensas? Yo uso la misma herramienta, o sea, como el objeto pintor aparece en mi cabeza y después aparece en el mundo y entonces de ese objeto salen como radiaciones, como rayos que tú lees, así. Para mí hay mucha diferencia entre, o sea... Esto y algo bidimensional. Hay cosas como las radiaciones de esto son diferentes, pero... ¿Qué piensas de una pintura doxamente bidimensional? Yo no. ¿Qué piensas? Suena, o sea, depende, ¿no? Pero... Suena medio... del abstraccionismo palimpsestos que también salen y se proyectan, o sea, también es pintura. Suena medio ingenuo, pero yo no veo diferencia. No, pero ¿qué piensa él? O sea, no uso una herramienta como para... O sea, a lo que voy es que la forma en la que a mí me gusta pensar la pintura no tiene como un después de Goya y antes de Goya. O sea, no hay. Es un as. ¿Y qué piensas de una instalación? ¿Crees que es pictórica?
Por ejemplo, algo muy interesante y que algo que invade el espacio, que está aquí. Claro, Esta que es puede una ser. instalación conceptual. Si llega, ¿Crees o que sea, es histórico? si llega Catarina Grosse y baña un cuarto con una manguera de, o sea, sí, en grandes, Es que todo lo que tú crees que sea pictórico lo es, ¿no? O sea, si soy capaz de encontrarlo, Claro. porque podría no encontrarlo, esa es otra cosa, o sea, el artista podría... El pintor. No, el artista. El artista. Y bueno, sin afán de ofenderte, pensar en Abraham Cruz Villegas, o sea, sí, o sea, en sus instalaciones en particular, sí, ¿cómo es esa cara? No hay ofensa, o sea, vaya, no. Bueno, pero, o sea, historia en relación a eso sí encuentro como ciertas relaciones muy concretas en la manera de pensar la pintura. Y obviamente si todos sabemos que viene de un lugar diferente, pero sí hay ciertos elementos analógicos que podríamos pensar. O sea, porque es chistosa como... pues él tampoco tiene una su relación con el espacio es también casi ajena, o sea, es muy en sí mismo. Este ejemplo de la instalación es bueno porque hay, y de ese mismo momento histórico está como... A mí en la escuela, yo creo que eso es falso, pero en la escuela todavía me enseñaron como la primera instalación, que es el Brown Room de Lissitzky. Por ejemplo, ese cuarto, sí, o sea, son como sí lo han visto, ¿no? Son como estos planitos de madera y bolitas que unen las tres muros. Es como unir los tres muros, ¿no? En realidad. Eso, o sea, no es muy distinto de Theo van Doesburg o de Malevich o etcétera, ¿no? Pero obviamente sabemos que Lissitzky tiene una meta arquitectónica que era muy, muy importante y Mondrian no. A pesar de que los dos tuvieran un espacio que bien pudo haber sido hecho por un artista, sino el mismo, muy similar. Pero no es eso lo que los está distinguiendo, no son las formas ni los materiales, es lo que el artista permitió encontrar, es lo que me refiero, o sea, si el artista quiere que hayas lo pictórico, generalmente lo hayas. Bueno, no sé, pero sí, ¿no? Pensando en que hay una operación exitosa. Y si no, se trata sobre otra cosa. Por ejemplo, si el Brown Room lo montas sobre una pared transparente, se vuelve... Pero eso obedece más al suprematismo, como decías de Madrid. Esta teoría de montar el color negro, blanco. Pero o sea, una vez que ocurren las cosas como porque vienen de un lado y una vez que ocurren, pues ya, o sea, como que, bueno, esa es la forma en la que por eso se me ocurre como citar y de repente, ¿no? No tiene que ser así. Pero sí, me gusta eso como de, bueno, sí, o sea, ¿qué pasa si agarro como... no sé, algo de... ¿Tú te sientes transgresor de la bidimensionalidad? No, para nada. ¿Que la enalteces? No, que pero es que es un homenaje o que es que debe ser algo, o sea. Sí, porque, bueno, o sea, sí tu relación con la bidimensionalidad es muy, muy extraña, o sea, parece... O sea, pinturas bidimensionales. No, pero incluso tus pinturas bidimensionales, o sea, sí, o sea, quiero hablar particularmente de ese gesto que repite todo el tiempo, que es el de la cartulina con el pedazo, o sea... Y el reflejo. Ajá, o sea, en toda la pintura, no podemos decir que la pintura es bidimensional, o bidimensional no existe, entonces parece que en esta clase de piezas donde nos obliga a mirar la tridimensionalidad dentro de lo que aparentemente parece ser bidimensional, parece que nos está gritando en la cara en ese sentido, sí, pero claro. no creo que eso sea transgresor. ¿Qué es lo que haces? Alargar las profundidades bidimensionales de la pintura. ¿Es lo que tú sientes? Es que la bidimensionalidad de la pintura, sí, le vamos a llamar así. ¿Las alargas? O sea, aunque yo agarre como un cuadro y use una compresora y lo hago una bolita, esa bidimensionalidad sigue intacta. O claro. sea, no somos capaces de destruir el plano que voy a construir. Claro. No somos capaces. Entonces, ese objeto en el que está montado eso, que es el objeto que construimos en la discusión de lo pictórico, ajá, y que alimenta la pintura, es intacto. Intacto. Sí, o sea, no hay problema con eso. No, por eso yo no puedo como transgredir la bidimensionalidad o la tridimensionalidad o eso, porque en realidad sería como... No es que la transgredas. Yo digo sí, que... O sea, no sé, bueno, no sé, si igual se puede, pero... O sea, esta es una pregunta. ¿Crees que tú alargas las profundidades de la pintura o no? Vamos a poner un caso más ejemplo, que son anamorfismos. No, porque ya hay antecedentes y tu objetivo ni siquiera es eso. No, pero el chiste es
qué es lo que él cree. O sea, él es el expositor aquí, él es el que tiene la pieza, él es el artista, él es el que está presentando, él es el que tiene la cosmogonía. Él es el que tiene que argumentar. Ajá. Pero mira, aunque él sea el artista, Aunque sea. de cualquier forma hay como creo que varios puntos han dicho, hay un lenguaje que es un lenguaje compartido, que es lo que está usando Cristian y que lo rebasa él mismo como autor, ¿no? A mí me resulta interesante cómo si encontrara, no sé, esta pieza dentro de una feria de arte, quizá la primera pregunta que vendría a mi mente no sería una pregunta por la pintura, ¿no? Sí. Seguramente no. Entonces, No. depende, o sea, no, Es que necesariamente. depende, pues. Entonces ahí también es como interesante por qué, por qué realizar estas pláticas y por qué volver un poco a la discusión de la pintura como medio, cuando quizás solamente que sea una pintura es una parte de un campo mucho más grande en el que está funcionando la pieza, ¿no? A mí me Eso interesaría saber cuál es ese campo y cómo lo define él. Es que no lo defino yo. Eso O es cómo lo siente. esa es la cosa, y lo que dice Sandy ¿Quién es, lo define entonces? Pues el espectador, yo creo, ¿no? Porque Pues, al fin y al cabo, o sea, No, está- porque el espectador te digo que demográficamente va a tener otra. Mira, el espectador soy yo y yo soy otra pintora que crea otras cosas. Entonces no, o sea, yo quiero adentrarme a el pensamiento de este güey. a mí, Yo quiero saber. o sea, por ejemplo, lo que dice Sandy sobre, o sea, qué resonancia tendría entonces como otra vez no me sé la palabra, ¿no? Los compartimentos y Mako, o una galería como muy bonita, o lo de la luz neón. O sea, de repente empezamos a jalar cosas que ya no están, o sea, que sí nos hablan como de objetos, que sí nos hablan de dónde existen y que sí nos hablan de cómo los vemos y bla bla, ¿no? Ahí sí, que a eso yo le llamo radiación. Eso es lo que estaba diciendo como hace un momento. Pero también, o sea, pero tiene que ver directamente en cómo tú presentas esto. Sí, Invocar sí. una pintura, o sea, porque es como develar ciertos procesos, como traer a la superficie como lo que tú puedes, o sea, ya sea una pintura clásica o una referencia, es que yo no creo que nadie tiene el poder de definir, o sea, como que no hay un absoluto ni un poder de decir como lo que es la pintura o no. Y creo que esta pieza específicamente, con que estemos aquí en grupo discutiendo, Sí. o sea, es que también, digamos que le estás, no sé, como que la pieza se está abriendo a que haya un diálogo como del espectador real, o sea, porque no estamos en una galería como nada más como especulando qué podría ser o no especulando, o sea, y eso es como, creo que un proceso parecido a lo que tú haces al invocar la pintura, no sé. Quizás eso de como de especulación está interesante porque un poco nutre por los dos lados, por uno que A se va ver, negativo y por y otro otra pregunta que tal vez se salga. Pero deja contestar. Que conteste, sí. Está interesante porque entonces sí hay algo como dices que está en constante, o sea, a pesar de que lo estamos nutriendo todo el tiempo, está como en constante necesidad de definición. Y sí hay como una, o sea, entre más se le apunta, como que de repente parece que la necesidad de definirlo está, no sé, como más ambigua y así. Eso el ejemplo de la feria se me hizo muy bueno. Entonces creo que la especulación sí tiene un poquito que ver, o sea, definitivamente variar de un material a otro, de un colorcito al otro, y como un buen de cosas que parecen como pequeños gestos, así como casi como de dulce, así de como complacerme a mí mismo y ver como una paleta que me agrada y cosas así. Eso se me hace muy concreto. Lo que se me hace más especulativo, por ejemplo, va de la mano con cosas como la pregunta de Sandra, en donde definitivamente, pues sí, o sea, puedes decir, en una comparación de pintura tiene un lugar y en una evento sobre objetos tiene otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante, yo creo. No sé. Una pregunta, bueno, cambiando más interesante, ¿has grabado tu proceso? O sea, documentar, que es, bueno, ya ves que estos artistas ahora se gustan por estos procesos largos de documentar, de fotografiar, un video, que se convierta ya en la obra in situ y per se, exactamente en obra procesual, vaya, ¿no? No. ¿Pero qué cambiaría que él filmara su obra? No entendí. No, es que ahorita Porque ya... algunos O sea, pero el les proceso importa más el que va a modelo hacer.
que el proceso define ya el... Desnudar todo este proceso te grabas desde el principio, una foto, eso ya se convierte hasta cierto punto en procesual por el tiempo, ¿no? Pero, o sea, no creo que en esta pieza en particular sea necesario, o sea, creo que aquí hay... O sea, Ni tampoco que filmarlo lo vaya a hacer procesual, no necesariamente. O sea, porque también estos procesos, esta pieza en específico, sí debe un proceso, yo no estoy viendo como ningún filme. O sea, ni tampoco, o sea, y también, pero por eso, o sea, a diferencia de como de ponerlo en una galería, o sea, no es que se esté siendo responsable, pero sí está ocupando un espacio, al menos se está viendo como un conversatorio. O sea, no creo que filmar un proceso necesariamente lo haga procesual. No, para nada. No, ahí sí, yo claro, sí estoy un poco de acuerdo. Cristian, y, o sea, ya sé que todas mis preguntas han sido irreverentes y todo eso, pero, ¿qué piensas de esto? Tú lo pusiste, sientes que es parte de la pintura. Sí lo pusiste tú. Eso es nuestra pieza, eso es otra cosa. No, Nuestra intervención. Pero él puso arriba. bueno, vamos a ser francos, o sea, no, o sea, como yo hubo una observación de la luz que se me hizo atinada, creo que lo de vamos a tapar el texto para que nos concentremos en esto también es importante decirlo porque la idea es exactamente eso, ¿no? O sea, si quiero que nos concentremos en esto, ¿por qué lo traje una conversación sobre pintura? Y otra vez regresamos como a ese tema como de la inspección. Inspección, sí. Y que tiene que ver con todo, ajá, como tener o sea, esto de platicar sobre una sola pieza a mí siempre se me ha hecho nutritivo, que ahorita ya estamos platicando una realidad. Pasó muy rápido, eso fue muy bueno. Que nos vamos a otros lados. Pero Oye, Cris, yo quiero pero en realidad es como para cubrir. Sí, una pregunta. He visto que siempre estás tratando como de hacer que lo muy sutil se note. Y quiero saber por qué te acercas a lo mínimo o a lo casi imperceptible. ¿Qué cosa de tu vida? ¡Qué broma! No era niño, no, pues es que sí. Por ejemplo, si son ya, no sé cómo llamarle, o sea, la forma en la que me interesó entrar a los materiales siempre fue, creo que así, como de rebote. O sea... ¿Qué significa rebote? O sea, como... Pues, o sea, si tienes como el frente de un material, o sea, que está del otro lado, o sea, cuando doblas y desdoblas, cuando algo es, o sea, como pequeños gestos sobre los materiales que te indican como actividad, o sea, como solo suficiente actividad, ¿no? Así como... ¡pup! Y eso va de la mano con lo que mencionaba al principio. Ese término, o sea, creo que sí me han dicho muchas veces como ya no lo usas porque lo usas mal y no lo explicas y solo confunde a todos, pero yo estoy usando como economía como un término que para mí es importante. Entonces, tiene que ver con eso, o sea, como con una, o sea, con fascinarte con rasgos de los materiales que van de la mano como, pues, sí, como de qué tamaño tienen y cómo reflejan la luz, o sea, de repente pues unos más pesados, otros más. O sea, ¿crees que funciona mejor, por ejemplo, en un sistema, digamos, natural que sea solo lo suficiente? ¿Cómo? Es una forma de trabajar, o sea, yo creo que es... Sí, como las hormigas o los pañales, ¿no? Que son más... O sea, a lo que voy es que definitivamente hay una cosa ahí que... Sí, hay tema de cómo trabajan los artistas, y hay algo como de acumulación y de tiempo y de... O sea, como la idea está como de rascar algo y reducirlo o como potenciarlo y hacerlo grande o algo así, ¿no? Y realmente lo que yo hago es como un asunto como de una suma muy, muy lenta, ¿no? Así como graduar. Más 1, más medio, más punto 3, más 2. Y lo interesante es que eso me permite aproximarme a algo a una velocidad como muy baja y eso lo encuentro muy disfrutable. Pero, o sea, yo he hablado con gente que trabaja, según yo, de formas muy, muy diferentes y que me dicen lo mismo. Así como, no, yo trabajo lentísimo y ves y hay como 1 trillón de colores y cada día se añaden 500 y así, o sea, entonces es como una cosa de que sí depende de qué estemos hablando. Oye, ya que hablas de economía, ¿crees en el sustrato del objeto y del material? Pues, o sea, los objetos y los materiales como sí, el sustrato, características. bueno, esta es la esencia o el sustrato. ¿A qué
le llama sustrato? Bueno, O sea, los materiales son... lo que habló de la economía, ¿lo entendiste? Sí, porque es que dice, ¿qué? Pregunta estos términos que me gustaría que si eres pintora, o sea, ¿por qué no te acercas? No pasa nada. Hay como una cosa, o sea, los materiales y lo que hacen los materiales y los procesos. Sí, esta esencia del sustrato, ¿vale? Por ejemplo, Hay eso es muy subjetividad interesante. en esos conceptos. Tú le llamas sustrato a una cosa y yo a otra. Bueno, ¿cómo defines Pero sustrato? a mí me interesa lo que a él le llama sustrato. Por ejemplo, si estás como con un grupo de gente en un museo y le dices, vamos a ver una exposición Vamos a ver un sustrato. sobre procesos, sobre procesos ¿Qué significa un sustrato? espera, sobre procesos y materiales. Sí. Si hay personas que cuando les muestres, cuando les empiezas a mostrar cierto tipo de obra, lo van a cachar así. Es como, o sea, sí, claro, o sea, vamos a hablar como de acero y tamaños y desgarro, o sea, como una buena historia del arte posguerra y que no existe. Pero hay cosas más específicas, generalmente el público, o sea, todos somos públicos, pero podemos hablar de procesos materiales, pero eso generalmente es muy poco específico para nosotros, ¿no? O sea, el proceso inmaterial de la madera balsa, hay algo ahí como que, o sea, procesos inmateriales suena a que te vas a encontrar un Richard Serra y no sé, o sea, como hay una dimensión de las cosas, entonces, ¿qué tanto se puede como conocer qué tanto, o sea, quieres llegar al corazón de la madera balsa? No sé, o sea, yo no creo que sea como mi onda para nada, más bien, hay cosas que es usar y cosas que no, y material y objeto es otra idea por completo diferente para mí. Claro. ¿Y a qué tipo de...? Sí. ¿Ella qué dijo? Creo que como que el problema viene como de la filosofía, sí. Creo que decía sí, pero a mí me interesa como cómo lo aborda Philip justo en este asunto de la pintura como, y el proceso de pintar como un problema entre la unidad, las partes, y esta idea de que una pintura sea como algo más que la suma de cosas, y como esto de que no se puede separar una cosa de la otra, y no sé, o sea, como hay todos estos momentos y de pronto se habla como de elementos de la pintura como si se pudiera hacer una lista, ¿no? Y decir así de, luz, palomita, no sé qué dimensión. Sí. Y como si, o sea, tanto a nivel como conceptos, como si sumándolos eso hubiera resultado una pintura, pero también como estas cosas que pasas en una pintura y cuando la construyes, hacen una pintura, o sea, porque Guston luego habla como de su proceso así que dice, bueno, esta parte de la izquierda funciona, pero esta no, entonces va trabajando esta, pero luego eso modifica la otra, y hay como esta cosa hasta que hay un momento que como que funciona más allá de que una parte funcione, o sea, si eso para ti es como un problema, y aquí como funcionaría, o como, no sé, igual. Algo que ocurre, que eso es interesante con Boston, creo, y tiene que ver con la cohesión, es que hay una forma de trabajar también que, o sea, esa como adición como muy lenta de la que les platico, generalmente, o sea, la parte que va a ser extraña de esa cohesión ocurre desde antes, desde que digo, así como que voy a hacer, a ver qué tal sale una maqueta basada en los dibujos de este cuate y bla bla, o sea, como que No, y de repente, espera, y de repente Sí. y de repente lo haces y otra cosa ocurre y bueno, tienes una pieza, pum. Pero eso es también es importante señalarlo porque hay formas diferentes de trabajo que se enrarecen a otro tiempo y que crean cohesión como de otra manera y con otra simultaneidad. Y es muy importante porque eso sí vería una diferencia entre cómo yo trabajo y esa forma de trabajar. O sea, como esa forma de hacer pintura en la que hay o sea, y tampoco la llamaría que tiene que ver con soportes y con nada que ver, o sea, pero hay una forma diferente como tratar al tiempo y a la cohesión en otros quehaceres pictóricos que definitivamente no son el mío. O sea, sí, eso sí se me hace clarísimo. Por ahí iría como mi diferencia, como decir, yo pienso en pintura de esta manera y tú piensas en pintura de esta manera, como qué tan simultánea se vuelve como ese como guillotina
de vamos a checar en qué tan raros vamos, así como hay pintores que lo hacen todo el tiempo, o sea que es como si estuvieran actuando como a muy alta resolución, ¿sabes? O sea, como una pintura de hiper alta resolución. La mía en realidad es como un JPG muy baja, está llena de huecos, o sea, paso de un lado a otro haciendo pasos como muy muy grandes que dejan grandes cachos de información no ocupada. Creo que eso es lo que causa tanto malestar para ti. Y entonces, esa forma en la que tú mencionas de que si el se hace cohesión, es diferente, y no es que una imagen, o sea, no hay como trayectorias y valores en las imágenes, pero definitivamente sí hay una diferencia en eso. O sea, Cristian, no hay malestar para mí. bueno, No, de verdad. Pero sí, o sea, incluso como que en Ghoston es tan radical, creo que lo que busca es como ese estado en el que como que desaparezca esa diferencia de como la guillotina, o sea, como del ver y del hacer, o sea, él dice como esta cosa como la mano y de la mente o algo así, como que desaparezca esa no existe, o sea, eso le llamo como, a eso le llamo como esa alta resolución, o sea, cuando nunca deja de existir el vínculo entre como la actividad de la información, así como, o sea, es como, y en realidad eso es, en términos como más teóricos o lo que sea, el diagrama o sea, sí, hablar como de ya meter a delay, sí. Ahí va, o sea, ese es asunto en el que nunca se deja como conectar esta cosa. Yo creo que no, o sea, no es esa la manera en la que a veces no pienso, pero sí trabajo, o sea, porque sería difícil, o sea, si lo ves de esa manera, aquí hay muy poco, y eso puede ser extraño. ¿Qué significa muy poco para ti? Esa falta, o sea, esa falta como de... Esa falta, a mí se me hace hermosa. Es que no es que sea mala o un castigo o algo así, sino, o sea, son diferentes formas. Esa falta, a mí se me hace una estrategia en la que tú creas belleza. Yo no sé, quizá porque hemos platicado antes y como todas las búsquedas y relaciones, no sospecho que el pensamiento, si vamos a hablar como de conceptos y categorías, la belleza o crear algo bello no es... ¿A ti te importa la belleza? Deja termino, Marcia. O sea, como la belleza o crear algo bello no creo que sea como una de las primeras finalidades que te llevan como a tu proceso de creación, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son, como más allá como de esta revisión de estos dibujos y de generar esta especie de estancias donde descansar? ¿Qué es esa búsqueda que hay y que está todo el tiempo como en pensamiento de pintura, compaginándose con la materialización de eso en esta pieza en específico? Y también como me llama como mucho la atención que hayas escogido generar como dos cruces verticales, ¿no? O sea, porque como ¿cómo fuiste trabajando el espacio en relación con el color para tomar esas decisiones y también para generar como estos reflejos? Eso en relación también como con esas otras cosas que ya hemos platicado que son como el motor. Creo que está padre, o sea, tiene como muchas partes. Yendo así como desde el final hasta el principio, para el proyecto de mural como para la escalera de la Bauhaus era así como un mural como rojo, un mural azul, un mural amarillo, ¿no? Y estaba, o sea, la escalera estaba en realidad esquematizada como en ese como dibujo. Y eso se me hizo como lo único en realidad que quizás me interesaba como sí mantener no sé si de respeto o lo que sea, pero sí como de conexión a eso que había aprendido como viendo esa pieza. Como que tenía que estar conectadas, de alguna manera se me hace importante. Eso te hace tomar ciertas decisiones, o sea, como que no puede ser, o sea, cuando pasas de lo esquemático a tratar de construir algo, pues siempre hay unas realidades que no tomabas en cuenta, como que los colores ni siquiera son así, las sombras son otra cosa y bla bla, entonces empiezas como a hacer un tipo de decisiones que te das cuenta que pudiste haber hecho en cualquier otro momento, ¿no? Pero sí partiendo de ahí. La otra parte en la que cómo abrirlo, o sea, cómo hay una cosa que se me hace súper interesante de
esta gente como que últimamente habla sobre la ontología orientada a objetos. Ajá. Y es que por alguna razón citan mucho a Greenberg, ¿no? Ajá. Como esta cosa es de brindar el medio, como o sea, Greenberg es como un crítico como de... Sí, o sea, como una cosa que está... Sí, o sea, pero muy específico también a qué tipo de modernidad y cómo está como más o menos... Francesa, Greenberg. 1920. Y como un poco pegado al asunto McLuhiano de hablar de medios y no de contenido de esos medios, y pensar que lo único que puedes en realidad como construir son iteraciones de los medios y el contenido da igual, ¿no? Así como puede hacer diferentes formas de hacer tele hasta que desaparezca la tele, pero la tele es eterna, ¿no? Así como, no sé. Por ahí va el asunto, en realidad, o sea, si alguien me dijera, no, bueno, entonces quizás olvídate de estar infectando la pintura como con esta discusión, porque quizás lo que tú estás discutiendo es un problema como cómo ciertos medios existen y qué necesitan para existir, y el ejemplo que usas es la pintura, también sería válido, ¿no? Porque definitivamente es algo en lo que pienso frecuentemente. Pero el problema es que esa pregunta sí te lleva a hacer pintura, a veces, ¿no? O sea, a veces no estás como haciendo cualquier otra cosa y te angustias, pero a veces sí haces pintura, ¿no? Entonces, definitivamente eso tiene que, o sea, esa pregunta sí tiene que ver con la pintura que haga cualquier otra persona, como por esa lógica del medio. Bueno, Romani, citando uno de los grandes escritores contemporáneos, Romani, italiano, él habla de estos procesos de decir que la obra in situ, por ahí escuché el término, dialoga con el espectador, o sea, tu obra sí empieza a dialogar con nosotros, yo como espectador, y generar lenguaje, ¿vale? No sé cómo lo harías tú. Así como van llenos otra vez como hasta atrás, eso va a ser bien importante como en la continuidad de las series, que estoy casi seguro de que, o sea, no hay forma de evadir en realidad el diálogo en estos formatos. La idea del formato es padre como en términos de la pintura, porque hay un montón de lesiones súper padres, ¿no? Como en ese asunto, y creo que hacemos un poquito tributo o algo así, como en todas esas... sí hay una parte de lo que estamos viendo que está totalmente ya como ligado a cómo lo estamos platicando también. Por ejemplo, eso es algo que a mí se me haría importante de tener como en cuenta en el programa, que son tal vez piezas que no sabemos si tienen como un atrás muy claro, un adelante muy claro, y como, o sea, no he hecho otras más, pero definitivamente, por ejemplo, alguna vez hice como ciertos dibujos que son sobre pinturas que me interesan mucho, ¿no? Entonces, definitivamente hay una cosa sobre citar, hay una cosa como sobre... De invocar, ¿no? De invocar, pues, no, o sea, hay una serie de dibujos que hice anteriormente, que, por ejemplo, son como un tipo de... Es un dibujo que describe un espacio en el que hay una pintura, y a veces hay un tamaño o lo que sea. Aquí no hay ninguna pintura que te haya reproducido a propósito ni nada, hay como estos pequeños cachos, pero es una operación similar. Como la pieza, no me acuerdo cómo se llama, la de los acetatos. Cristian una pieza que pone como una serie de acetatos que imprime y que en realidad no es como la mano del artista pintando, sino el impresor y tú solo acomodándolos, pero también como dentro de un marco, ¿no? Ahora como vuelvo a ver otra vez como esta especie de acetatos con gradaciones, y yo creo que sobreinterpreté, pero como cuando estaba intentando abordar esa pieza no podía dejar de ver cómo había una relación también de tus pinturas con la forma de circulación contemporánea de la imagen en internet, ¿no? Veía como... Y eso por un lado, y otro por cómo la producción contemporánea a grandes rasgos, es decir, como la producción de imágenes que pasa por una impresora desde el trabajo de oficina hacia cosas como esto de los acetatos, estaban ahí presentes también, ¿no? Entonces, quizá me gustaría que nos hablaras de eso, como también, si crees que como la economía de las imágenes y como la forma de circulación actual en internet tiene alguna relación con tu trabajo y con estas otras formas de hacer, que quizá porque no había esos elementos técnicos presentes antes, no aparecían así, entonces...
Sí, o sea, es una cosa que de repente todo el mundo aborda porque no, y no la abordas como o sea, la palabra más horrible de todas es tema o algo así. Realmente nunca estás ni siquiera consciente de la amplitud de esas cosas. Pero sí creo que hay como, o sea, una buena parte de lo que yo hago que está, y regreso como a esa línea medio ridícula de los electrones, pero... Quizá alguno no sabe lo de los electrones de aquí. Cuéntame. Y podrías ampliarlo un poco antes de seguir. Pues, o sea, como... O sea, no sé, bueno, hay una cita que más o menos lo explica, que es... entonces me imagino que muchos conocerán a este autor que se llama H.P. Lovecraft, que es como pulp, ¿no? Horror cósmico. Y hay otro escritor francés que se llama Michel Houellebecq, que lo cita. Hay un ensayo muy interesante sobre él, no sé si es muy interesante, pero está padre, a mí me gusta, lo cito constantemente, porque se llama Cruel contra la vida, y está diciendo como, es una idiotez pensar como, o sea, todo el mundo dijo, es un ridículo porque nunca describes como esos monstruos que se supone van a destruir a la humanidad y que viven como en los confines del universo y no sé qué, y que son innombrables y no sé qué, bla, bla. Y dice, bueno, es que no hay nada que describir porque en realidad... o sea, ¿qué están preguntando? Como Cthulhu tiene que estar hecho como de electrones, como nosotros, como cualquier cosa. Pero el electrón, no importa que sean electrones o cuantos o plata o ki, no importa lo que sea. Lo que está diciendo es que la literatura en realidad tiene una correspondencia de operación objetiva y material, que no sabemos de qué está constituida como físicamente, pero eso es como territorio de la ciencia y no nos importa. Lo que está más o menos diciendo es que la literatura está en el mundo real y se relaciona como con estas cosas de maneras complejas. Creo que la red electrónica, cuando digo red electrónica parece como mi abuelo hablando sobre esta red, pero no es tan simple. Así me refiero como a la simultaneidad de pensar y consultar en el mundo de hoy en día, ¿no? Que esa es la forma en la que los artistas trabajamos. No hay forma de huir. O sea, yo nunca he visto un Herbert Bayer original, nunca lo voy a ver, no me importa. Exacto, no importa. Esta como súper simultaneidad del espacio en el que trabajamos y en el que espero que estemos discutiendo pintura es víctima y resultado de eso. Oye, pero está interesante porque estás hablando de que ya somos cuerpos digitales. Bueno, es que contemporáneos ya están hablando de que somos cuerpos sonoros, cuerpos visuales, y esta deconstrucción de que el cuerpo no como espacio, ¿no? Sino que ya obedece a otras razones y otros contextos. Bueno, mi pregunta más básica, ¿tú crees que ya has deconstruido, o sea, internet, visual, vaya, todos estos contextos? Yo como, bueno, hay una cosa también ahí que quizás va más, como que de hecho más de la sí, ahorita ya. A mí me gusta mucho hablar como de cierta filosofía y cierta literatura. La verdad es que muchas de esas, o sea, académicamente hablando, las lecturas que hago son superficiales y como medio chuecas, ¿no? Entonces, hay una cosa como de construir y el ejercicio que eso implica y... O sea, no va por ahí, no es como no voy a intentar hacer como una cosa como necesariamente en el terreno como de herramientas filosóficas, no sé cómo llamarlas ni siquiera, con la pintura o algo así. No creo que no es para nada el propósito, pero sí hay algo que es vital y esencial y totalmente necesario de tener a la pintura cuando leo a quien leo. Y bueno, sí, y a veces, o sea, habrá quien diga el cine, y creo que eso, o sea, mucha filosofía contemporánea está hecha en base a esa discusión. O sea, le preguntas al filósofo, ¿cuál es tu estética? ¿No? A mí, por ejemplo, me llamó la atención que la estética de los especulativos realistas, de los orientados a objetos, es Lovecraft. A mí eso se me hizo interesante, y no tanto porque fuera como una cosa como del espacio y así, sino, o sea, como una madre como fuera de su tiempo, sino por cómo ciertos pasajes literarios están construidos, que, o sea, mostrar como... Tienes razón, porque en ese ensayo que tú dices cita mucho los hongos de Yuval, que son unos poemas súper brevísimos, no sé si alguna vez los leyeron, y habla de los electrones, pero como forma, así como dice, literaria de materia, que va abocado a lo que es ya traspola la realidad y dice, sí, el horror está aquí con nosotros. Hay un ejemplo muy bueno de, o sea, si citamos como ya eso en particular,
seguramente alguien aquí leyó El llamado de Cthulhu, Sí, claro. que hay una parte en la que un marino se cae y como, pero ¿quién sabe, número uno, quién sabe dónde se cae? Y número dos, o sea, lo mata un ángulo agudo que se comporta como obtuso. Nadie que yo conozca es capaz de describir esa imagen. No existe. No. Bueno. Pero a lo que voy es que esta descripción, que está bien dada, o sea, es como una descripción literaria totalmente justa y válida, como de un momento en el que un marinero pierde la vida, en realidad es incompatible con la realidad de ese, o sea, con la concreción de ese momento. Podremos describir eso una y otra vez, y nadie jamás sabría cómo te mata un ángulo agudo que se comporta como obtuso. A lo que voy es que los objetos tienen esa misma característica, ¿no? O sea, y la pintura, si es un objeto, tendría esa misma característica en donde puede ser infinitamente pictórica o infinitamente pintura, y no se agota. Güey, siento ser súper así, preguntar cosas que no son, pero ¿qué diferencias encuentras tú entre pictórico y pintura? Pues... ¿O ninguna? Uso más la palabra pintura. Para ti, ¿qué es pintura y qué es pictórico? O sea, supongo que eso significa que pintura de alguna forma aclara más lo que quiero decir cuando digo pictórico. Pero no significa tampoco o sea, no hago una relación como de mutua exclusión como la que tú estás haciendo en esas dos. O sea, solo quiero saber, o sea... No, eso. No Ya. es exclusión. Más bien sería reformular la O sea, pregunta para que hizo mí ella. no es exclusión, solo quiero saber. O sea, por ejemplo, a mí me interesaría también preguntar, o sea, meterme en los objetitos, en los electrones de esas dos palabras, quizás, ¿no? Y quizás son la misma, no sabemos. O sea, ¿Son la misma? no sé, o sea, estoy seguro que en algún momento se escribió en griego, quizás, o quizás en algún momento se escribió no sé. Lo que voy es que no hay, o sea, la necesidad de tener estas diferencias es estética, no es ontológica. Y no podemos tratarla de esa manera porque en realidad no es productivo. O sea, no te va a servir de nada hacer algo pictórico, hacer una pintura. No aunque en términos como teóricos, creo que la distinción sí tiene una justificación, y creo que es esta justificación de una ruptura de una tradición con los medios, en donde para dejar de hablar de medios se empezó a hablar de gestos pictóricos, pero creo que entra en ese problema de rebasar el marco y seguir viendo ese tipo de gestos en otro tipo de producción, ¿no? Entonces, no sé, como se vuelve como muy complejo, porque a final de cuentas está la enunciación del artista, en este caso diciendo esto es una pintura, ¿no? Pero y ahí está como un tipo de validez, pero parece que se ha llevado como toda la discusión a eso, ¿no? Como el autor como productor, el artista como aquel que enuncia sobre, que es un poco de lo que se trataba, pero también está este otro campo, como que ya también lo hablábamos nosotros mismos, ¿no? Como de qué tipo de miradas está generando en el espectador, y ahí es creo que donde Marisol encuentra como tantas problemáticas, ¿no? Porque quizá también ese es un problema de la pintura, que como contemporánea, ¿no? Como que parece que queremos que la teoría todo el tiempo esté explicando fácticamente eso que se ve. Y con eso que dices de los electrones resulta muy interesante, porque quizá hay cosas que están sucediendo en el arte o en la pintura en específico que no tienen por qué tener una compatibilidad epistemológica, lógica, ontológica con el suceso o el evento que es una pieza, ¿no? Entonces, creo que como mucho del problema contemporáneo en pintura que veo es ese, ¿no? Como querer generar esa sincronía cuando es imposible, porque no puedes sincronizar toda la experiencia de un sujeto en un nivel lógico epistemológico. Claro. No, además a nivel, o sea, a niveles más rápidos, más veloces tampoco pasaría, o sea, si hay una... Sí sería un momento como un poquito como de descalibración. Conocí un pintor increíble, me encantaba, y llega alguien cuya toda obra son leer poemas sobre la pintura o algo así, ¿sabes? O sea, como que no... Bueno, es un ejemplo como caricaturesco, pero... O sea, definitivamente sí hay una historia como de los consensos
que eso implica. O sea, pero bueno, regreso a lo mismo, o sea, no hay una solución, o sea, eso es una tensión y no hay nada que vaya como a... Sí, ¿tú crees que hay una obligación de la pintura contemporánea como de actualizar el lenguaje o es algo que siempre ha sucedido? O sea, ¿eso lo hace contemporáneo? Eso para mí también se me hace importante. ¿Actualizar el lenguaje o es una obligación? ¿Es como una Sí. consecuencia o una nostalgia por las vanguardias? Ajá. Porque parece que se le exige al pintor contemporáneo que está actualizando el lenguaje todo el tiempo. Hay otro tema, por ejemplo, importante que también, o sea, que de repente se me ocurre meter a... O sea, por ejemplo, la idea del archivo, o sea, como que es totalmente otro, vamos a hablar como de otros problemas y otras cosas, así. Sí. Pero hay ciertas estrategias que de repente no son tan... o sea, hay como una fe, no voy a decirle fe, pero hay un conocimiento que podría no ser conocimiento, sino al revés, podría ser una ignorancia, o podría ser quién sabe qué, pero hay algo que toma como por sentado que el momento en el que vuelven a existir cosas, no vuelven a existir necesariamente, y no es que prometan como un futuro a partir de que las vemos mejores de hoy, no es como que hay herramientas que se nos pasaron, vamos a volver a utilizar bien, no es como, o sea, no creo que alguien, o sea, eso te lleva a una conclusión medio deprimente, pero no creo que nadie investigue y rescate y quiera transgredir algo así como en algún tipo de fe, o sea, no creo que nadie tenga fe en nada ya, o sea, es como una cosa... sí, Una ilusa nada más. Pero yo... No lo digas así, bueno, espera. ¿Puedo preguntar una cosa acerca como... ¿Perdón? Pues, no sé, ya no sé quién va, pero... Está variado. Sí, por eso tienes la silla giratoria. Pero bueno, yo quería volver un poco a lo que platicabas de Lovecraft. Se me hace súper interesante cómo además, o sea, cómo empezabas a explicar. A mí me gustaría que nos hablaras más, bueno, si quieres, como de... Porque también Lovecraft en algún momento, bueno, no en algún momento, pero sí crea hasta como palabras propias y un lenguaje propio, tal cual como de para poder definir, porque además en los distintos relatos de Lovecraft siempre está como ese llamado oscuro que es imposible como de definir, o sea, no, y como tú bien dices, como que es imposible como, en muy pocos cuentos como se puede definir como una imagen concreta de lo que está pasando. Entonces como que se me hace una analogía bien interesante acerca de cómo tenemos o por qué nos estamos ciñendo a articular como un lenguaje de la pintura, o sea, ya estoy viajando muy cabrón, pero un lenguaje de la pintura como ya, como un antecedente de lo que podríamos imaginar, porque por ende lo podemos articular porque existen las palabras y los antecedentes para eso. Entonces, no sé si como que nos podrías platicar más de eso. Bueno, o sea, es un poquito lo que les mencionaba hace un rato, que, o sea, estas cosas me sirven también como, porque yo las cacho como igual que todos, o sea, o sea, de repente hay una fascinación, hay un antecedente como de Lovecraft que creo que todo el mundo tiene, que es total y completamente, pues, o sea, como... crecimos con esa mitología y es una cosa que de repente fue accesible, pero también es muy, muy rara, o sea, como que en la historia, la literatura, así, o sea, ni historia y literatura igual no sabes, ¿sabes? Está él, ¿no? Está su personaje. Es un tipo muy, muy extraño, vive unas cosas muy, muy extrañas, pero liado a su persona, de verdad sí escribe de una forma en la que quizás lo que le interesaba es si había una forma como, si tú hacías ciencia ficción, bueno, no sabía que no le interesaba eso, pero que se hacía terror, ¿no? Ese ensayo que tiene como muy famoso sobre que es como el horror y el horror sobre lo desconocido y cómo uno puede ser preciso, porque él no es que sea barroco ni nada, pero sí tiene una cosa como muy de Providence, ¿sabes? De escribir a profundidad los edificios, qué horribles son, pero lo voy a escribir como muy, muy profundamente porque es horrible, ¿no? Pero porque además este grupo de filósofos analiza las descripciones como la arquitectura de Providence que le cagaba y la compara con las descripciones de, por ejemplo, cuando dejan un cuerpo ahí cubierto de baba en la biblioteca de Arkham y así, ¿no? Como, y esas descripciones no tienen nada de sentido, ¿no? Y él a propósito está como sumando características a las que no le encuentra sentido, que crean un producto muy bien descrito que en realidad no es posible sacar de la realidad literaria. O sea, habla de la esencia y las posibilidades de
de ese ejercicio literario. No es que haya como que entonces podamos así traducir eso y vamos a hacerlo en la pintura, en la escultura, en la música. O sea, no. Oye, Giger, que ilustró todo esto. Yo extrañamente sigo muy diferente como a Giger y a Lovecraft, no los meto mucho en la misma bolsa, porque creo que sí fue, o sea, a pesar de que sí es como un... O sea, creo que Giger es como macabro y Lovecraft es horror. Es como... Otro es ejemplo más diferente. claro, de los contemporáneos, el hijo de Escher, de este grabado. ¿Cómo se llama? Giger, Escher. Giger. El hijo de Escher, no recuerdo, su hijo hizo unos con silografía y grabados y ilustraciones también muy parecidos a lo que describían, no tan puntualista como lo que tú dices, estas cuestiones del horror de Dunwich, que dices de este cuerpo con vago, que son compendios así grandísimos en edad, si no mal recuerdo, y Aguilar las editó, pero bueno. Pero sí está interesante estas posturas, ¿no? De Giger y Pues Escher, no conozco lo del hijo de Escher, no, la verdad. Ahí sí te fallo. Yo quisiera que volviéramos al archivo. Ok. Porque también mucha de tu producción está volviendo a referencias de historia del arte todo el tiempo, Sí. ¿no? Entonces, pero nunca, bueno, yo no las leo como una especie de continuación, una especie de mímesis. Entonces, ¿qué relación tú como pintor estableces con esos referentes que además no ocultas, ¿no? Son explícitos? Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene como el archivo y la historia del arte en la que estudiaste y en la que te formaste? Creo que eso es súper, porque cada quien tiene una historia más o menos, o sea, local, y me refiero como muy, muy específicamente personal, si fueron a la escuela de arte, o si fue estudiar historia de arte, o si nada les gusta el arte, lo que sea, de qué cosas como abren la puerta como a más conocimiento y cuáles como que lo cierran y te quedas como en el kitsch o algo así, vamos a ponerlo como en los lados, ¿no? Pum. Y hay un no sé, para mí sí hubo un quiebre como empezarme a poner en contacto, porque eso curiosamente sí fue en la pintura directamente y en otros lados. Yo siento que, o sea, como que cierta globalización de los lenguajes que se hablan bueno, no sé si se hablen lenguajes del arte contemporáneo, pero, Yo creo que sí. o sea, creo que quizás sí, y entonces eso ocurrió en otro sentido que temas que, como gracias a las escuelas y gracias a ciertos grupos y gracias a ciertos mercados, quizás tienen otras velocidades como en la gráfica, en la pintura, o no sé, ¿no? O sea, como que sí hubo una cosa ahí que yo noté de, por ejemplo, la gente con la que yo fui a la escuela de arte que hacía pintura y la gente que estaba en otros países haciendo pintura y que de repente, raro, dije, ¿por qué esto que parece ser como súper importante para ellos a mí se me hace hiper anacrónico, ¿no? ¿Por qué existía esta cosa? O al revés, o esta cosa de por qué de repente que ellos tengan una confianza ciega en ese lenguaje que hablan, a mí casi se me hace como que deberían meterlos a cárcel, ¿no? Así. Y me di cuenta que sí, definitivamente uno estaba normalmente creyendo como en autoridades artísticas o algo así, que no necesariamente estaban bien justificadas, pero que sí daban cauce de cómo hablabas sobre el arte que te interesaba, ¿no? O sea, y creo que ya podemos empezar a echarse pedradas, así como en el Esmeralda, por ejemplo, así era muy, muy claro que esto sí, esto no, bla, 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 o sea, los Rafaelitas, guácala, y así como que cosas así. Pero en realidad los alumnos no lo compartían, era como un tipo de conversación que no parecía ir como hacia ningún lado. Y una vez que ejemplificabas la realidad de esas cosas, o sea, cuando te ponías, eso es lo más interesante, porque si te ponías a estudiar a Waterhouse profundamente, nunca llegabas a Waterhouse, llegabas a piensa que... Y algo que normalmente anunciaba algo, o sea, esa rareza, o sea, haces como un check de rareza y dices, pum, llega la rareza viendo a Waterhouse. O sea, eso se me hace muy interesante y por eso hago estas como, o sea, por eso confío en el alfabeto, como, o sea, ¿sabes? Como no es un archivo, pero en eso. Sí, y bueno, espero que venga más o menos al caso, pero en particular tú piensas que tienen una relación con ciencia, que aparte es arcaica, que aparte es mística, que aparte como tiene esas cuestiones de fe, o sea, parece como si lo estuvieras utilizando como una especie de analogía, como metonimia en la cosa de la pintura. Ahí, o sea, cuando vi en particular cuando vi esas piezas me pareció una cosa muy extraña. A ver, ¿cómo, Wendy? No te Que caché. esta serie que tiene conciencia anacrónica,
que no entendí cómo le estaba trabajando, sino como una especie de metonimia de la pintura, perdón, analogía de la pintura o cómo. O sea... ¿Unos que son dibujos? Lo que presentaste en la galería que está justo enfrente de UMR, que hablabas de ¿Robbins? Newton, ajá. Ah, el dibujo que tiene una proyección. Sí, y que aparte citabas como mucho... Sí, o sea, eso fue una... Por ejemplo, hay relaciones de otro tipo que ya tienen que ver como con métodos de trabajo que... Bueno, a mí siempre se me ha hecho importante que si en algún momento agarrar mucha confianza con el grafito, que tiene un registro muy claro, como, o sea, lo que le hace al papel, las cargas de grafito tienen esta cosa como mineralosa. A mí se me hacía que con la contraparte, o sea, lo que yo necesitaba como para que siguiera esa fascinación, si quieres llamarle, era luz, era como una cosa, un elemento blanco, como... Y empezaba a hacer pruebas con eso a ver si tenía sentido como esa sospecha. Y de ahí salió eso, ¿no? De hecho, Arronis, la galería, tiene estos procesos documentados muy bien. Tienen ahí un pequeño espacio. O sea, eso era un videíto y son unos loops, y además son unos loops como de... Por ejemplo, ahí viene acaso lo que... A pesar de que lo que quería hacer con esa pieza no era como algo de internet ni nada, las animaciones pues son animaciones 3D que sacas como de... Pero sí hay una cuestión analógica, igual yo estoy entendiendo todo súper mal, pero... No, o sea... No, bueno, pero, o sea, igual cuando hablaste de qué pasa cuando la pintura, cuando la escultura, cuando la danza utilizan o sea, que no se expresaban de la misma manera, no puedo decir exactamente como dijiste porque no me acuerdo, pero por ejemplo, o sea, pues sí podemos decir que en alguno, o sea, sí podemos usar la metonimia dentro de la pintura, sí podemos usar la metonimia dentro de la danza, ¿no? No, o sea, de que todo lo que, o sea, como estos tipos de saltos en los que yo intento como platicar sobre lo que hago, seguramente hay alguien más que en una descripción similar, no similar, pero o sea, que entendía y que le interesaban estos temas, los usaría para completamente otra cosa. O sea, es más, sería interesante, o sea, ver estéticamente, o sea, como estas personas que hablan sobre esos temas, escriben sobre esos temas, seguramente si les mencionas que les interesante, sorprendería bastante. Quién sabe si los puedas predecir o algo así, ¿no? Entonces, serían saltos cuánticos, vaya, ¿no? No sabes dónde vas a caer. La parte de la cuadrícula. Eso está interesante. Bueno, es que hay todo o sea, obviamente no va por el lado como del laco, o sea, como el asunto moderno, pero esa ventanita sí es, o sea, sí la saqué de la Bauhaus de esa. Sí, es como una cosa de... O sea, la cuadrícula es un asunto que funcional, como que se lleva bien con los espacios, siempre como... Siento que se lleva bien. O sea, lo que mencionó Sandy pero qué necesidad, o sea, qué asunto como de esto pasar con una vertical a otra, o sea, de que haya como estos saltos. O sea, el último salto pues es la ventana, como... Siento, ¿no? O la entrada también. O la entrada. Bueno, me da curiosidad, como esta idea del ángulo agudo que se comporta como obtuso, como posibilidad del lenguaje, no sé si haya esa intención en la estructura, en la manera en que estructuras tu trabajo, pensando en que la historia del arte puede ser como una especie de lenguaje a la que estamos siempre refiriéndonos, y si no es necesario, entonces, como estas referencias tan puntuales, si a final de cuentas puede ser que estén funcionando ya como un lenguaje establecido, y al final, como el lenguaje escrito, el lenguaje pictórico lo entiende cada quien como puede creer. Entonces son como tres preguntas en una, pero... No, yo creo que eso es súper bueno, como de justamente ir hacia atrás un poquito y no tanto como en los artistas y en los momentos, sino buscar como las cosas concretas que cada uno de esos momentos tiene. O sea, como no, o sea, no si vamos a libros sobre arte, artistas mexicanos de los 90 hechos a principios de los 2000, hay una forma. O sea, tu relación puede ser estética a cómo eso se estudió. Si hacemos lo mismo hace 5 años es otra. Si vamos a las fotocopias del 98,
es otra, ¿no? O sea, ¿Había fotocopia? O sea, sí, ¿no? Así como a lo que se vio de Broa, así como viendo, o sea, ¿sabes? Es como, es otra, y no es tanto como leer, o sea, estos textos y entonces encontrar como la teoría y cómo están hechos, sino no, o sea, cómo accedes a ellos y cómo están editados y cómo están diseñados y cómo todo, o sea, eso, digo, eso creo que se me hace muy claro, porque era muy interesante que estas, y creo que lo he dicho varias veces siempre lo digo porque sí se me ocurre, y no tengo tampoco tantas anécdotas como pero ese asunto de no decores, no narres, no representes, ¿cuál era el otro? No me acuerdo, pero había varios, ¿no? Así como no y no. ¿Hay un decálogo? ¿Hay un decálogo? No, hacen cosas que te decían en la escuela de arte como pensando en qué tipo de rigor teórico existía para hacer. Pero que era la FAD o qué, bueno, la ENAP antes. No, o sea, sí había una cosa en la que sí, o sea, era mucho más de repente interesante ver como de procesos de instalación que de un escultor, que eso ha cambiado hoy en día, con muchos de los artistas de los 90, ¿no? A eso me refiero, con que esas formas cambian. O sea, Bueno, más referente al proceso Pentágono, ya ves que era hasta híbrido de hacer instalación, a la narrativa, histórica. Sí, o sea, sí, por supuesto, o sea, como que no, los grupos es un ejemplo también, o sea, el problema es que con los grupos falta información porque... La revista Curare, que también fue muy importante en los 90. Pero, por ejemplo, como bajo la sombrilla que Cristian pone, quizás sería interesante de los grupos no solo ver la producción, sino por qué los están rescatando ahora. No, ya, es como si no solo la información dada, sino los dobleces ideológicos que la información dada está generando. Y la historia del arte es eso, es un cúmulo de ideologías. Creo que hay mucho, bueno, el hijo de la Huizote, Mónica Mayer, con Punto Mirraya, que están en esos procesos. Pero hasta eso es como sí, un poco anterior, siento, sí. como a lo que se está refiriéndose, ¿no? O sea, como esta lógica del archivo que es diferente. O sea, no es como las lógicas y lo que puede decir como a partir de cada contexto diferente, ¿no? Como de cada época, que como que puede como establecer un diálogo hasta totalmente radical, ¿no? Con lo que tenía de origen, ¿no? Sí. De hecho, había una chica que me gustaría que estuviera aquí, que está en el MUAC de lentes, no sé si la conozcan así, pelo cortito. Estaba ahí arriba y estábamos hablando justo de esto, ¿no? De estos archivos expuestos y cómo es rescatar estas retrospectivas, que no sean vintage, porque no me gusta el término, pero bueno. O sea, sí, pero creo que la pregunta no la podría citar aquí. ¿Por qué en un espacio independiente en el 2015 se abre un seminario, no sé, una serie de charlas sobre pintura? O sea, no solamente es ver el contenido, sino por qué se están generando esos contenidos. Un poco es lo que Cristian decía con los archivos. O sea, los archivos no tomarlos como naturales y dados o solo como acumulación de información, sino ver qué estaba impulsando que cada archivo se hiciera. Y también, pero igual como con los artistas, ¿no? Porque ¿qué le interesa a un artista de tomar esas referencias en específico y qué desdobles está generando para su producción, no solo para su imaginación, como un poco... Sí, o sea, y podría, pues estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay una cosa en la que, o sea, y es padre como esos ejercicios así como medio, como de pachiquearte, y decir, no, o sea, de ahí un momento, no, o sea, ¿qué tal que a alguien en algún momento se le ocurre como analizar el archivo como otra forma escultórica o al revés, ¿no? A la escultura como un problema del arte, o sea, y no sé, son cosas que sí, o sea, sí cambian, nunca ha sido fijo eso y nunca es, y si tu relación a eso tiene o sea, tienes que volver a hacer como un ejercicio como de involucramiento con de estético de tu presente para entender cómo esas cosas de hace mucho tiempo han estado como siendo presentes una y otra vez, o sea, nunca da igual, como esto del pasado y las referencias así. Sí. Yo también. Sobre todo yo creo como que muchos de los problemas, o sea, como tú bien dices, de que cada artista o cada agente del arte tiene una convención, ¿no? Pero para mí lo importante es como rescatar dentro de esas cosas como que a veces parecen abstractas, como un poco más de rizoma, como no solamente en el ámbito formal, ¿no? Sino tratar de entender como que era cosas básicas como retícula o que era esto como el Bauhaus,
pero no sé, yo el único problema que tengo como de estas adecuamientos contemporáneos es como que muchas veces se toma como tongue, ¿sabes? Como a nivel referencial, pero de imagen. En cambio, yo creo que debe ser más profundo como analizar cosas como en la vanguardia rusa, pero no nada más a nivel formal, por ejemplo, sino a un nivel de involucramiento de un contexto en específico. Esa es como toda mi... No, sí, sí, o sea, no, sí. definitivamente. No, o sea, eso es padre, porque hay cosas que sí son como un verdadero así, no, bueno, no sé si reto es la palabra, pero que sí te gustaría, o sea, ¿qué tal? O sea, la vanguardia se puede actualizar de repente por el cine o por algún otro lado que no esperas para nada no sé, o sea, y esas cosas, o sea, estoy seguro que esa pregunta no se desgasta para nada como con la distancia a la tumba de Rodchenko, ¿no? O sea, nada tiene que ver. Esa distancia Estancia presente a la tumba de Rodchenko. ¿Recuerda? Así como, sí, ¿no? O sea, como ya estamos muy lejos de la tumba de Rodchenko, ya no lo entendemos. O sea, como que no creo. O sea, quién sabe. Pero como que lo interesante es como esta negociación que ha hecho como la pintura también actualmente, como con sus procesos y los procesos como de otro tipo de prácticas, ¿no? De disciplinas. Entonces, a mí el fenómeno que me parece muy atractivo y a la vez también muy peligroso es como ahora tú puedes ver en varios procesos de varios pintores una estética muy determinada, pero que como el trasfondo o todo la construcción se debe como a una motivación como, o a un pensamiento como totalmente diferente, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es como lo que tú estás haciendo como a partir de ese archivo que tienes, como también esa tensión con la tridimensión, y al mismo tiempo tú puedes ver un objeto o una situación o, no sé, una intervención pictórica, pero y pero como que el proceso es el que mantiene como esa tensión, ¿no? Perdón, se me fue el o sea, me voy un poquito como para atrás, pero para ver si caché un poquito lo que quería decir. Por ejemplo, ¿recuerdas? He platicado con algunos artistas, que bueno, no solo gente que hacía pintura, sino artistas que en algún momento se les hacía importante mantener una lógica como de trabajo, o sea, no está hablando de más que eso, lo que hacían en su estudio, que les permitiera visibilizar resultados rápidamente, hablando rápidamente, como así concretamente un día o 2 días o una semana y así. Y entonces era así como de, bueno, o sea, tú quieres hacer una pintura al día o tú quieres una pieza al día o un video al día o algo así, y no es, y dices, bueno, o sea, como un Kawara, o dices, no va por ahí, o sea, bueno, entonces ¿qué? Como IKEA. No, tampoco. De repente parecía que esa relación al tiempo estaba jugando como con la economía como de otra manera, no como una... Que obviamente está al lado como crítico de, no, pues, o sea, sí, obviamente, lo quieres saturar como, o sea, tu imagen, repetirla, como lo que dices de Tumblr, un poco, ¿no? Pero, o sea, no creo que por eso se erosione el pedo. Se vuelve más raro y alguien le va a tener, o sea, como que se vuelve medio hasta... No sé por qué se me ocurrió la palabra policíaco, igual sí, pero, o sea, como una cosa en la que, o sea, como, ¿sabes? Como una hilera de cosas que vienen, ¿no? Pero no, eso no le quita... O sea, seguimos discutiendo y seguimos como nerviosos de lo que esa cosa hace, pero no por eso, o sea, no somos capaces como de decir, bueno, a la verga. No me gusta porque ya uso groserías, ¿no? ¿Tú tenías una pregunta? Lo siento, en español es muy malo, pero ¿tu pieza? Does it have a name? A title? No, not really, not yet. I mean, I usually type, but not really. Okay. Not yet. Wow. Not yet. Debe ser increíble que le pusieras not yet. Wow.
Ay, no pasa no todavía. es importante. Aún no es importante. Bueno, pues es que si no, y los humanos sería no, o sea, no es importante, o sea, sería fácil. I mean, there are some pieces that are, whose style is really important, and then ¿Es difícil? no, a veces sí, a veces no, a veces no, a veces ¿No? es como, supongo que a todo el mundo sí le pasa así como de, güey, quiero una pieza que se llame así. ¿Y cuál es la única forma de que algo se llame así? Bueno, acá. Y hay otra que es como, esto lo he tenido acá y de repente lo voy a mostrar y creo que se llama así. Ok. Pero, ¿Sabes qué sería interesante? Traducen. no, pero sí me entendieron. Sí. Oh, bueno. Well, I can only speak in English. It's important. Yeah. I guess if you do title something, and if you don't, that is also important. I guess it's you know, like sometimes the titles can be a really witty thing and can be like something that goes on pair with the enjoyment of the work, but sometimes they're just like an excuse. Do you feel like you have? Do you feel like you have to do it for your galleries or your curators? No, not really. It's a form of anxiety. I think it's real. Like when you don't title something, you look again many years afterwards and say like, I'm so stupid. This has a name. No. Well, that happened to me. But yeah. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.